La religión en la antigua Grecia. La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Hay religiones que están organizadas de forma más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en las que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. Para nosotros, uno de los puntos más importantes que se salva de la religión es que las personas se vuelven unidas, más cercanas. Claro, existen sus excepciones. Es solo un enfoque positivo, además que siempre tratan de resolverlo de la mejor manera, que es la de hablando, que de la manera bruta y tosca, que es peleando. Hablar de la religión griega como un sistema nacional, no debe olvidarse que cada estado poseía sus cultos especiales y rituales propios que representan otros tantos puntos de excepción dentro del cuadro general al que se puede reducir. Pero tampoco hay que olvidarse que el sentimiento de la unidad religiosa se fortalecía con los grandes festivales sacros en que todos los griegos se unían para honrar a la misma divinidad, y con el culto común de los grandes oráculos que, como Delfos, llegaron a adquirir una influencia nacional. Parece justo el ver en la evolución del panteón griego, como parte de la herencia transmitida desde los orígenes arios, la personificación de varios objetos y fenómenos naturales, tales como el sol, la aurora y otros como los mencionados, que de un modo emiten y con una universal constancia se ofrecen a la contemplación del hombre primitivo. Estas fuerzas así fueron adquiriendo un nombre en específico, por ejemplo, Zeus, a quien se le citaba en Dodona y en Olimpia, Hera en Samos y en Argos, Atenea en Atenas, etc. Pero este proceso de humanización fue expuesto por los poetas, que son en mucho culpable de la modelación definitiva que asumió la creencia popular. Los griegos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Entre los más principales se encuentran Zeus, Hera, Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Dionisos, Demeter, Persefone, Poseidón, Afrodita, Hefaistos, Ares y Hesta. Zeus, como el dios principal, era el rey de los dioses y gobernante del monte Olimpo, dios del cielo y el trueno, hijo menor de los titanes Crono y Rea. Los símbolos incluyen el rayo, el águila, el roble, el cetro y la balanza, hermano y marido de Hera, aunque tuvo muchos amantes. A continuación de los dioses venía una hueste de deidades inferiores. A grandes rasgos se les puede clasificar del siguiente modo: 1. Los mensajeros o servidores de las divinidades principales. 2. Deidades del campo. 3. Deidades marítimas. 4. Personificaciones de ciertas fuerzas morales. Y 5. Los héroes. Los griegos recurrían a los dioses para todos los propósitos de su vida diaria, mediante la oración y el sacrificio. Había muchas ceremonias religiosas, públicas como privadas, que requerían especial cuidado o pericia para su recto desempeño y en las que acabó por intervenir necesariamente un sacerdote especial, llamado hiereis. Este sacerdocio llegó a hacerse hereditario en ciertas familias, como en Atenas, que estuvo a cargo de la familia Etiobutades. Conviene advertir que los sacerdotes, ya fuese su oficio, hereditario o de elección, nunca formaban una casta aparte de la comunidad social. No había nada que se le pareciera a la iglesia, tal como hoy la entendemos, erigida frente a un estado civil, a que sin duda contribuyeron por mucho al aislamiento de las diversas comunidades griegas entre sí y la variedad de los cultos. El lugar consagrado al culto de las divinidades se llamaba generalmente el hierón y comprendía dos cosas esenciales: un temenos o recinto, un espacio puesto aparte de todos los usos ordinarios, como el templo romano, en el cual había 2. Un altar para el sacrificio. Cuando, además, se va a construir un templo propiamente tal, un edificio al caso, este ofrecía como sitio principal un naos o sagrario, en que se conservaba la imagen de la deidad y que generalmente daba el frente al este. En el templo ya evolucionado, el naos o cela se completaba con un atrio pórtico al frente, pronaos, y una sala llamada opistodomos, destinada por lo común a almacén. Los templos, a diferencia de las iglesias modernas, no estaban concebidas para que dentro de ellos se instalasen los fieles. Estos se amontonaban fuera, en el recinto exterior, y aún allí mismo solían celebrarse sacrificios, en un altar que estaba a la entrada. El interior del edificio, aparte del naos central, se destinaba a guardar las ofrendas de varias clases.
por ejemplo, trípodes, copas, escudos, etc. Objetos a menudo de gran valor. El templo debía poseer cierto patrimonio en dinero, acuñado en esclavos, en terrenos, que era administrado y vigilado por funcionarios públicos. Los rasgos fundamentales de todo culto son el sacrificio y la plegaria, los cuales normalmente se combinan y en una u otra entran prácticamente en todas las empresas de la vida diaria, a la vez pública y privada. El procedimiento habitual del sacrificio era el siguiente: el sacerdote y sus ayudantes, vestidos de ceremonia, por lo común de blanco y coronados de guirnaldas, se encuentran con los fieles, igualmente ataviados, en el exterior del templo. La víctima, oveja o buey, que trae consigo el adorador, también lleva puesto una guirnalda. La compañía es purificada con agua santificada, al contacto de un tizón sacado del fuego del altar. El sacerdote impone un silencio sacro, y luego se recitan las plegarias del caso. El animal es conducido ante el altar, y su conducta es cuidadosamente observada, pues se le concede gran importancia. La resistencia o la docilidad se interpretan respectivamente como augurios funestos o propicios. Se esparcen los granos de cebada, traídos de una cesta plana, sobre la cabeza y el cuerpo de la víctima. Se le arrancan algunos pelos del testuz y se arrojan al fuego como primera ofrenda. Después, se abate el animal de un estacazo o de un hachazo, se le degolla, y la sangre es recogida en un recipiente y con ella se salpica al altar, y a veces también a los fieles. La ceremonia se acompaña de gritos y lamentos o música de flauta. La víctima es al punto desollada y destazada por los ayudantes del templo. Las entrañas se examinan con detenimiento para fines adivinatorios. Y por lo común, la parte consagrada al dios, generalmente los músculos envueltos en la engordura, se quema en el altar. El resto se dedica al festín entre los presentes, quienes con frecuencia solo probaban la carne en estas ocasiones. La plegaria, por supuesto, variaba según la ocasión y clase de sacrificio, y solía referirse a objetos materiales, buena salud, éxito en el negocio, etc., más que a objetos espirituales, bendiciones, etc. Los griegos oraban de pie, con las palmas en alto y los brazos levantados, pues el arrodillarse o postrarse parecía impropio de los hombres libres. La regla era orar en voz alta, salvo en casos especiales como por ejemplo la presencia de un enemigo militar. La adivinación tenía por fin averiguar la voluntad de los dioses, ya respecto a los acontecimientos en marcha, plaga o peste, o más en generalmente respecto al futuro, como el resultado de alguna empresa en proyecto. Los oráculos pueden describirse como lugares donde se practicaba oficialmente alguna clase de adivinación. Los dos oráculos más famosos de Grecia fueron el de Zeus en Dodona y el de Apolo en Delfos. En Dodona, el sagrario estaba al cuidado de sacerdotes llamados Eli, y las sacerdotisas recibían el nombre de palomas. En el origen, las respuestas de este oráculo consistían en el rumor y zumbido del viento entre los robles sagrados. Más tarde se dispuso cierto sistema de vasos de bronce, de que la brisa arrancaba sonidos especiales, los cuales sin duda eran traducidos o interpretados por los sacerdotes conforme a alguna clave secreta. En Delfos, la sacerdotisa Pitia o Pitonisa expresaba las respuestas, las cuales eran aderezadas después por los profetas y redactadas por lo común en versos hexámetros. Cuando la predicción del porvenir resultaba cosa difícil, el oráculo solía refugiarse en la ambigüedad, como en el célebre caso de Creso y Pirro. Este oráculo gozó de altísimo prestigio, y parece que a nadie se le haya ocurrido acusar la impostura a sus sacerdotes. Se lo consultaba constantemente para las materias más importantes referentes a prácticas religiosas. Los misterios eran ritos secretos a que solo eran admitidos quienes habían pasado por ciertas pruebas preparatorias. Se suponía ejercían una influencia poderosa y permanente sobre el carácter de los participantes. Los más importantes y famosos eran los misterios de Eleusis. Se decía que el origen de los misterios era oscuro. La tradición lo atribuía a Tracia y especialmente a Orfeo, pero parece que tales misterios contenían una abundante mezcla de elementos frigios. Solía darse por su fundadora Eumolpo. Los festivales religiosos, que ocupaban mucho lugar en la vida griega, pueden clasificarse de muchos modos, según sus rasgos principales, atléticos, musicales, dramáticos, o según los auspicios que presidían de su celebración. 1. Ya ciudades aisladas. 2. Ya grupos de estado. 3. Ya todos los griegos en su común carácter nacional. Conforme a este último criterio, encontramos en el capítulo 1, o de las ciudades aisladas, las grandes Panateneas de Atenas, sin duda el mejor ejemplo en el caso que se celebran el tercer año de cada olimpiada, o sea, a fines del mes de julio. El programa de las Panateneas incluía los concursos gimnásticos y musicales, y también las carreras de antorcha y las regatas, pero el rasgo más destacado
era la procesión solemne a la Acrópolis, el 28 del mes, en que se vestía la toga sagrada o peplos para comparecer en el recinto de la diosa Atenea. En el capítulo 2, o fiestas de grupos de estado, son típicas las anfictiónicas. Las anfictionas eran grupos de estados vecinos que poseían la conciencia de cierta comunidad étnica. Su gente se reunía en fechas previstas para rendir culto a alguna divinidad, como el Apolo de Delos, según la descripción del conocido himno homérico, y especialmente el Apolo de Antela, lugar cercano a las Termópilas, y más tarde el de Delfos. Los festivales nacionales del grupo 3 eran por excelencia 4 predominantes en toda Grecia. A. Las olímpicas en Pisa, Elida. B. Las píticas en Crisa, Focida. C. Las nemeas en Argólida. D. Las ísmicas en Corinto. De estas, las olímpicas y las píticas se celebraban cada 4 años, y las nemeas e ísmicas cada 2 años. La institución de las tres últimas no parece anterior al siglo VI a.C. Las olímpicas, en cambio, pretenden datar del año 776 a.C., fijado, según hemos visto, como el principio de la era griega. Los festivales eran organizados por Elis, cuyo privilegio alguna vez fue diputado por Pisa, y su escenario era el recinto sacro de Zeus, llamado Altis, en la confluencia de los ríos Cladeo y Alfeo. El Altis, más tarde, estaba rodeado por una muralla en que se abrían varias puertas, y el cuerpo principal del edificio encerrado por la muralla era el templo mayor de Zeus, al lado sur, donde se veía la famosa estatua sedente del dios, labrada en oro por el escultor Fidias. Aparte del interés estrictamente estético, el festival tenía cierto aspecto de feria internacional, en que, por ejemplo, un autor como Heródoto, según de él se cuenta, tenía ocasión de publicar su obra, leerla en público y así lanzarla a las librerías, o un publicista, cualquiera podía dirigirse a los auditorios para explicar sobre algún tema de interés nacional. Así las oraciones panegíricas de Lisias e Isócrates. Podemos concluir que toda persona tiene derecho a escoger alguna religión o no hacerlo. No podemos influir en una persona para que escoja alguna. Finalmente, cada persona es distinta de otra y por lo tanto cada persona o individuo piensa distinto a nosotros. No podemos obligarlas. Sin embargo, han existido personajes que quieren una raza perfecta. Tal es el caso de Hitler, que asesinó a miles de personas por no seguir alguna religión en especial, como lo es la judía. Yo, Juan, que el semestre pasado fui a un museo de la tolerancia, el cual nos explicaron cómo se llevaban a cabo el proceso de muerte de las personas a las que Hitler mandaba matar. Según sus formas de perfecto, no tenían que ser de color, no tenían que tener deformidades, y de hecho tenían sus medidas propias de un ser perfecto. ¿Cómo los llevaban a la cámara? Una cámara en la que cabían cientos de personas, según ellos ya habían pasado, los desnudaban y los mandaban a matar con gases tóxicos. Y finalmente, yo pienso que cada persona es diferente y por lo tanto debemos pensar diferente una de la otra, como lo decía anteriormente. Hoy tenemos nuevos estilos de vida, ya sea la música y la moda. Esto se ve reflejado en nuestra intolerancia. Tal vez los darketos no soporten a los reggaetoneros y viceversa, ¿no? Hay muchas modas ahora que están fluyendo en base a las anteriores y sigue siendo lo mismo. Todos nos seguimos odiando por quienes somos, y en realidad ¿quiénes somos? Seres humanos. Respiramos, comemos, dormimos, hacemos las mismas actividades que siempre, solamente de variación distinta. Por eso hay que tener un grado de tolerancia apto para soportar a las demás personas, y de un buen modo. Yo pienso que si un hombre pretende llegar a ser perfecto, primero tiene que reconocer sus imperfecciones.